El tema que nos han indicado es que demos algún comentario sobre educación superior, universidad o pluriversidad. Bueno, este es un tema crítico, con Anita hace rato conversábamos, y hay un artículo muy interesante efectivamente de este tema, que nos habla también de interversidad. Entonces ya tendríamos tres conceptos ahí: universidad, interversidad y pluriversidad, ¿no? Un tema bastante interesante, pero miren, yo creo que el hecho de generar el día de hoy toda una discusión con nuevas denominaciones a la universidad es un avance de no más de 10 años atrás, no más de 10 años atrás. Pero son temas que van cuestionando. En primer lugar, quisiera indicar que está pues claramente establecido que el concepto de universidad y la universidad como institución tiene un origen europeo, por tanto es occidental. Eso no lo vamos a negar. Entonces, la universidad no es un, llamemos así en términos sencillos, no es un invento del mundo antiguo. Es una institución organizada, traída desde Europa. Entonces, también aquí vamos a recordar un poco que la creación de universidades en el Nuevo Mundo, o en el denominado Abya Yala, que es el término que ya estamos usando como convencionalismo y está muy bien así, como es el caso de San Marcos en 1551, respondió fundamentalmente a los fines de la invasión y la colonización y la evangelización española. Este es un tema que nos queda a toditos claro. ¿Cuál fue el rol de la universidad ahí? Incluso cuando se estuvo llevando a cabo el proceso de emancipación, vamos a decir, la lucha por la independencia, así como nosotros conocemos y hemos estudiado mucho en la secundaria, las universidades coloniales cumplieron un papel no muy acorde con este proceso de emancipación, ¿no es cierto? Algunos como Baquijón y Carrillo, etc., pero son como lunares los que van destacando. Pero la universidad realmente se comprometió con el proceso de emancipación, no se comprometió. ¿Pero por qué no se comprometió? Porque justamente respondía a los fines de la invasión, la colonización y básicamente la evangelización española. Es decir, el propósito fundamental fue la propagación de la cultura y los valores y las formas de pensamiento de la civilización occidental europea. Ese es su carácter fundamental. Entonces creo que esto no vamos a discutirlo mucho, todos lo conocemos así dentro de nuestra sociedad. Entonces la universidad, la fundación de universidades también obedece al propósito misionero y doctrinal de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Y aquí la organización de las universidades respondió a ese criterio. Se sustentó básicamente en la enseñanza, por ejemplo, que es teología. Ahí dicen como la señora de las ciencias y la filosofía como sirvienta de la teología. Esto lo he tomado de ¿no? Porque él habla así. Entonces, esto nos refleja pues que en el proceso de difusión de conocimiento, teología, filosofía, pero desde la vertiente siempre occidental, ¿no? Ese fue el centro básico en el cual estuvo, digamos, enmarcada la universidad. Entonces, por este motivo, las universidades que le vamos a llamar medievales coloniales, cuando las universidades llegan a nuestra sociedad, son universidades medievales las que llegan, o sea, feudales. Ya sabemos nosotros por estudio qué cosa es el feudalismo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cuando generan el proceso de colonización, se vuelven también universidades coloniales. Entonces, ese es un criterio muy importante que hay que tener en cuenta. Sustentados, ya hemos dicho, en la teología, incluyendo la filosofía, medicina y derecho, que se convirtieron, como están, después en profesiones u ocupaciones. ¿Por qué? Porque la universidad titulaba, ¿no es cierto?, a los teólogos, a los filósofos, a los médicos y a los expertos en derecho. Por eso las universidades coloniales se caracterizan por eso, ¿no? Incluso estas cuestiones no son antiguas. El derecho, por ejemplo, es antiguo, no es de hace poco, corresponde al proceso de formación misma de las universidades feudales coloniales. En suma, desde el punto de vista político, las universidades se establecieron para fortalecer a la élite criolla destinada a defender con argumentos científicos el proceso de invasión y colonización. Entonces, el rey de España creó, justamente por bulas papales, fueron creadas las tres universidades antiguas: San Marcos, San Cristóbal de la Marca y, vamos a decir, San Antonio de Cusco, que tiene un carácter, un origen eminentemente feudal colonial.
Entonces, ese fue su carácter básico, ¿no? Entonces, por este motivo también fueron universidades elitistas, y aquí queremos utilizar este concepto de universidad elitista porque estaban dedicados a preparar fundamentalmente a los criollos, o sea, a los hijos de españoles en el Perú. ¿Y por qué a ellos? Como futuros líderes destinados a defender los intereses de la colonia española en el Perú y en la mente colonial. Entonces era muy difícil que podían entrar a las universidades, por ejemplo, vamos a decir, utilizando el término tradicional, los hijos del pueblo. Pero hubo un momento en que se aceptó la entrada de los hijos de los caciques, ¿no?, a las universidades, se aceptó, porque hubo, vamos a decir así, ese matrimonio entre español y madre indígena, ¿cierto? ¿Y con quiénes se casaban los españoles? Precisamente con las collas, que tenían un rango muy alto. Y desde ese punto de vista empezaron a aceptar la entrada de los, vamos a llamar así, mestizos, así como Garcilaso, a las universidades. Pero después del proceso de la revolución tupac-amarista, ya saben ustedes lo que pasó. Se prohibió absolutamente que entraran los mestizos a las universidades. Se prohibió absolutamente que se hablara quechua en todo el Tahuantinsuyo. Y ya sabemos nosotros todo el proceso, digamos, de destupacamarización, eso hay que llamarle así, ¿no es cierto? Porque Tupac Amaru justamente creó toda una revolución, no solo en Perú, estuvo por todas las otras, vamos a decir, por Río de la Plata, los Charcas, hay es un movimiento continental que prácticamente se había generado como un proceso de desestructuración de la colonia. Entonces el castigo tenía que ser fuerte y ejemplar para que nadie hiciera lo que hizo Tupac Amaru. Y parece que el trauma todavía nos queda hasta ahora. Muy bien. Entonces, esta universidad colonial rige por más de 400 años en nuestra sociedad, ¿no? Como proyecto, básicamente, de civilización occidental, básicamente como esto. Sin embargo, vamos a decir, acá hay otro asunto ya después de 400 años. ¿Qué pasa con esta universidad? Viene un primer, vamos a llamar así, a este modelo de universidad aristocrática y cerrada. Aristocrática y cerrada, ¿por qué? Porque respondía a los intereses de una determinada clase social. Instalada en las colonias españolas, fue duramente cuestionada a inicios recién del siglo XX. ¿Y cuál fue el movimiento que lo cuestionó? Recordamos, cuestionamiento del Grito de Córdoba. Entonces miren ustedes cómo pacientemente esta universidad ha funcionado 400 años en nuestra sociedad. Y el Grito de Córdoba viene a ser justamente el primer gran cuestionamiento que se hace a este tipo de universidad. Y ya todo el mundo conoce cuáles fueron los aspectos básicos. Yo, revisando bibliografía, ¿no?, este cuestionamiento del Grito de Córdoba de los años 18 al 20 del siglo pasado, y que duró incluso hasta la primera ley, hasta la ley universitaria 23733. Si nosotros vemos el contenido de esa ley, ha sido hecha justamente sobre la base de los postulados del Grito de Córdoba. Pero obviamente después ya se desfasó esta ley universitaria. Y vamos a ver que lo único rescatable, vamos a decir así, del Grito de Córdoba, hoy, es la capacidad que tuvieron los estudiantes para rebelarse en contra de una universidad colonial. Esa capacidad que pensamos hoy en día, las juventudes no deberían de perder, porque hoy en día estamos hablando de una reforma universitaria también. Muchos dicen la segunda reforma universitaria, pero ¿quién la ha generado esta segunda reforma universitaria? ¿La protesta de las juventudes? No, es una reforma universitaria institucional hecha por el Estado. Eso también hay que diferenciarlo, lo decimos claramente. El Estado es el que hace esta segunda reforma universitaria, y más bien nos pone, como así para muchos, una camisa de fuerza para justamente seguir o continuar con ese concepto de universidad, ¿no? ¿Qué es lo que se está cuestionando el día de hoy? Entonces, dentro de los cuestionamientos del Grito de Córdoba hay un tema bastante interesante. Dice, orientación de la enseñanza en sentido nacionalista. O sea, ¿qué te estaba diciendo? Estaba cuestionando a la Universidad Colonial y los contenidos de la Universidad Colonial. Y lo que queremos, señor, son contenidos con orientación nacionalista. El otro cuestionamiento, son 4 que
que he logrado startar, la libertad de cátedra. ¿Por qué la libertad de cátedra? Porque antes podían ser profesores solo los sacerdotes. Nadie más podía ser profesor. O algún criollo o algún español que sea aceptado dentro de la universidad. Nadie más podía ser profesor, ¿no? Entonces creo que la libertad de cátedra viene ahí, un tema muy importante que hasta ahora persiste. Después tenemos estudio bastante teórico, ¿no? Estudio de la Biblia, la filosofía, etc. Todos los estudiantes protestaban y decían, señor, pero ¿cómo se aplica eso a la realidad? Un tema que hoy en día aún persiste todavía. Mucho estudio de carácter teórico, pero poca aplicación práctica. Entonces lo que ellos han discutido mucho es eso, aplicación práctica, nada, o sea, es intramuros, decimos nosotros, o sea, todo se desarrolla dentro del aula, y algunos ahora exageramos, decimos, cultivamos papas en la pizarra, ¿no es cierto? Muy bien, pero cuando vamos a la realidad, hacemos papas, vienen del aire y matan nuestros cultivos. Entonces, ¿qué significa eso? Mucha teoría, poca práctica. Sigue siendo un tema crítico dentro de la universidad. Y otro de los temas que nos parece interesante es derogar el diletantismo profesional. Diletantismo profesional, bueno, buscando en el diccionario dice, mucho sabio que sabe de todo, ¿no? Mucho sabio que sabe de todo. Y eso no puede ser así, nadie sabe todo. Pero dentro de la Universidad Colonial había eso, mucho sabio que habla de todo. Entonces decían ellos, señor, que se vaya precisando, especificando la ocupación de las personas. Nadie puede hablar de todo, ¿no? Y finalmente el tema que hoy en día es bastante discutido, controvertido, la autonomía universitaria, ¿no? Un tema que es sensible hoy. Muchos dicen, señor, hemos perdido la autonomía. Otros dicen, señor, hay que recuperar la autonomía. Pero nosotros decimos, señor, recuperemos la autonomía. Pero ¿cuál es el concepto de autonomía que debemos de adecuar al siglo XXI? Hubo un concepto de autonomía ya en los inicios del siglo XX. Ya, ese concepto de autonomía del siglo XX, con una condición de universidad distinta y cuestionamiento a una universidad colonial, ¿puede ser la misma en el siglo XXI? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, si hablamos de autonomía, también, entre comillas, discúlpenme usar este término, habría que actualizar o modernizar el concepto de autonomía, porque estamos en otra realidad. La universidad ya no tiene el reto de los inicios del siglo XX, o sea, democratizar la universidad. La universidad hoy está democratizada. Y muchos dicen que el proceso de esa democratización, hoy la universidad se ha masificado. Entonces tenemos nuevos conceptos, tenemos nuevos problemas dentro de la universidad que tenemos que ir abordándolas seguramente con mucho criterio. En otras palabras, se trata de los primeros intentos, yo diría, de pluriversalizar la universidad estrictamente colonial. El grito de Córdoba es eso, un intento de pluriversalizar la universidad, así como nosotros estamos manifestando. Y diremos después a qué se refiere esto de la pluriversalización. Pero si bien es cierto, hemos salido de esta universidad colonial, el grito de Córdoba ha sido uno de los elementos fundamentales que ha ido cambiando toda esta perspectiva colonial de universidad. Pero después de los años de la década del 50 del siglo pasado, más específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, caemos en otra dependencia absoluta, ¿no? El proceso de dependentismo a nivel de la formación universitaria, pero fundamentalmente promovida por lo que se llama el progreso y el desarrollo. Una tendencia que ya no viene de la colonia, sino una tendencia que viene ya del país desarrollado. Estados Unidos, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se erige como el máximo representante de la libertad, la democracia y fundamentalmente el desarrollo, la modernización. Entonces nuevamente nosotros caemos en otra dependencia, pero esta vez bajo la influencia del proceso de modernización iniciada desde las universidades norteamericanas. Y aquí se usó mucho lo que es la antropología aplicada, vamos a decir, entonces se concibe a la universidad como el centro de irradiación de la modernidad y el desarrollo. Si nosotros tenemos leemos los libros de la década del 70, 80, van a ver ustedes que este criterio de la universidad como el centro de irradiación de la modernidad y el desarrollo viene a ser la preocupación fundamental de las universidades. Entonces, más o menos una universidad que se parezca a una universidad norteamericana, con personas que ya no hablen la lengua quechua ni aymara, sino la abandonen,
pero que sean el símbolo de la modernidad. Y por eso es que cuando conversaba yo con cualquier, si ahorita recuerdo, Anita, decía que la universidad es la última fase del proceso de blanqueo de los quechuas y aymaras. Eso decía Banquesa, ¿no? Es el proceso final. Entonces cuando uno sale de la universidad ya sale como un producto acabado, terminado, pero occidentalizado, ¿no? Proceso de occidentalización que inicia desde la primaria, ¿no es cierto? Por sigue la secundaria y salimos como producto terminado en la universidad. Entonces salimos muchos científicos. Y miren, hay problemas bien críticos en esto. Yo simplemente quiero contarles cómo es que esta universidad dedicada a la modernización ha producido grandes problemas a nivel, por ejemplo, de los agricultores, los ganaderos. Hay un tema muy interesante que quiero contarles yo como anécdota. Hace más o menos 5 años atrás, en el Perú se puso de moda esto de los productos orgánicos. Y ahorita es un rubro muy importante en el que vienen trabajando varias comunidades: quinoa orgánica, papa orgánica, queso orgánico, ya se habla de queso orgánico, ¿no? Entonces, muchos productos de carácter orgánico. Interesante oportunidad, ¿para qué? Precisamente para las culturas tradicionales, para los que pertenecemos ahí. Pero ¿qué ha sucedido? Nosotros hace 5 años constatamos una cuestión bien dolorosa, ocasionada por la modernidad. ¿Qué pasó? Por la zona de Cabana, hay asociaciones de quinoeros ahora y hay una asociación, no recuerdo el nombre, pero que se dedica a producir quinoa orgánica y exporta al mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, para producir quinoa orgánica tienes que tener tu parcela de tierra certificada por Biolatina. Entonces, Biolatina es una empresa que viene de ese señor, ahora voy a tomar muestras de tu parcela, por ejemplo, todo este terreno y va tomando muestras de la parcela, lleva esas tierras a su laboratorio y después te trae el resultado. Te dice: señor, su tierra no tiene ningún contenido de productos químicos, por cuyo motivo usted puede ser un productor orgánico. Listo, feliz el agricultor. Pero resultó que dentro de 20 agricultores, más o menos 8 fueron descalificados. ¿Y por qué? Porque su tierra contenía productos químicos, ¿no? Todos aquellos productos químicos que no vamos a decir sus nombres. Incluso Aldrin se usaba mucho acá en el altiplano. Y el informe Biolatina dice: usted no puede ser productor orgánico, porque su tierra tiene químico. Entonces viene la reflexión de ese agricultor, dice: señor, ¿quién me va a responder ahora? Porque me han hecho malograr mi suelo. Así ha reflexionado. Yo, señor, en la época cuando vinieron todos los productos químicos, a mí los ingenieros me dijeron que ponga estos productos químicos para que tenga buena producción y sea un agricultor moderno, eficiente. Y yo le he hecho caso a ese ingeniero. Y por eso he puesto el químico a mi suelo. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Vienen los productos orgánicos y ya no puede ser productor orgánico. Entonces vean ustedes, a veces nosotros utilizamos una propuesta como la única existente. ¿Y quiénes fueron la diferencia de 12 agricultores que hayan salido calificados? Fueron aquellos agricultores, así como dicen ellos, hacíamos nuestra chacrita con guanito de oveja nomás. Pero cuando hacíamos eso, esos agricultores que usaban productos químicos nos miraban como a inferiores. Nos decían: tú no te has modernizado, tú no estás poniendo lo que te dice la ciencia. Entonces vean ustedes ese contrasentido. Si ese agricultor usaba el guano de ovejita nomás, y cuando ahora viene la producción orgánica, está seleccionado para ser productor orgánico. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, esos son a veces los problemas de la modernidad que uno toma como criterio básico. Dice: no, señor, usted tiene que ser agricultor moderno. Y como dicen los agricultores, le hacemos caso al que nos dice eso. Pero ¿a dónde está llevando esto? ¿No? Entonces, vean ustedes, ese viene a ser uno de los problemas que se enfrenta desde este criterio de la modernidad. Entonces, ¿hay que evaluar la modernidad? Sí. ¿En qué puntos podemos ser modernos? Yo digo, por ejemplo, ¿en qué puntos podemos ser modernos? Y tenemos que usar la ciencia en el máximo sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando tenemos que sacar nuevas variedades de quinoa. La quinoa es un producto andino. Pero vamos a poder sacar nuevas variedades de quinoa si es que no tenemos un laboratorio de alta tecnología en biotecnología. ¿Vamos a poder sacar? No. Entonces requerimos un laboratorio de biotecnología para trabajar lo que es camélidos, para trabajar lo que es quinoa, para trabajar lo que es cañigua. ¿Estamos llegando hoy a la modernidad? No, porque nos va a ayudar, ¿sí?, a sacar nuevos productos
Por ejemplo, decimos nosotros, estamos conversando con varios, ¿cuál es el producto así como existe el trigo invernal para Europa, para las épocas de invierno fuerte, y ese trigo crece? Entonces nosotros decimos, ¿cuál puede ser la quinoa que podemos sembrar en toda la pampa que tenemos acá, pero que resista el helado? La agricultura tradicional andina nos ha dado ya variedades, pero ellos pues no han respondido al reto de decir, señor, aquí hay otras variedades y que estoy dejando como herencia para que ustedes lo siembren, todo esto no hay. Entonces la ciencia moderna tiene que ayudarnos ahí. Y ahí tenemos que usar todo el sentido amplio de la modernidad en un cultivo nuestro, la quinoa, o en una crianza nuestra, las alpacas, ¿sí? Entonces nos sirve. Entonces no se trata de decir, no, aquí lo andino nomás pues tiene que quedar y el resto no. ¿Puede el andino usar esa tecnología? Sí, puede usar. Y hay ejemplos de eso muy interesantes. Uno se da a La Paz, entras al internet, ahora ya el internet ya se maneja en las casas, antes eran las cabinas, y uno entra al internet y vemos los cholitos. Entra al internet, empiezan a hablar en Aymara, lo que tienen que hablar, y mire, unas cholitas ahí inglés, y se estaba comunicando con su comprador de Estados Unidos. Hablaban en Aymara. ¿Y en qué estaba escribiendo? En inglés. ¿El inglés es una lengua que nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar. ¿El quechua es una lengua que tenemos que practicarlo y desarrollarlo? Sí, porque es parte de nuestra identidad. Y además, como dicen muchos, dentro de esa lengua está mucho del conocimiento que tenemos hoy, porque nuestra cultura es oral, no es escrita. Y entonces, para recuperar muchos conocimientos, ¿de dónde tenemos que sacar? Conversar con los abuelitos que ya están por morir. Y ahí tenemos que sacar el conocimiento. Entonces, hemos caído en esa dependencia de la modernidad. Y hoy en día nuevamente viene la discusión. ¿De qué? La discusión de pluriversalizar la universidad. En el sentido de lo siguiente. Si nosotros queremos pluriversalizar la universidad, tenemos que ser conscientes de que esta es una sociedad pluricultural y multilingüe. Eso ya nadie tiene que discutirlo ni negarlo. Porque aún muchos todavía estamos pensando que no es así. Estamos pensando que es una sociedad homogénea. Como todo el mundo habla castellano, bueno, pues todo el mundo ya se ha olvidado de sus costumbres, ya no toca sicuris, ya no come quinoa, cañiwa, chuno, ya no comemos. Estamos yendo por otro sentido. Entonces, si nosotros queremos pluriversalizar la universidad o interversalizar, como se leyó en este tema, tenemos que primero reconocer y a cada instante de que esta es una sociedad pluricultural y multilingüe. La pluriculturalidad va junto con la biodiversidad también, con la biodiversidad, son dos conceptos, porque las sociedades pluriculturales generan biodiversidad. Entonces aquí nadie es único, todo es diverso. Y si no reconocemos nosotros eso dentro de la universidad, va a ser difícil que podamos generar una propuesta de pluriversalizar la universidad. Yo quiero, para culminar, darles algunos ejemplos. Nosotros hace varios años, cuando empezamos nuestra tarea, Jorgito está por ahí, pero fuimos profesor de antropología, empezamos nuestra vida académica por ahí, y empezamos a trabajar con Juan Márquez en todo este tema de lo andino, la cultura andina, ya por la década del 80, iniciando 80, 85. Pero lo curioso fue que no tuvimos mucha receptividad en nuestros estudiantes. ¿Y por qué no teníamos mucha receptividad? Porque entre el 85 y 90 estaba preferentemente dentro de la universidad la identidad política. Y ahí se discutía de qué grupo de izquierda eres y de qué grupo no eres. Si eres de este, estás bien, y si eres del otro, no estás bien. Entonces, propusimos la propuesta de una currícula incluso para antropología, con toda la propuesta de la andina. Salió choteado. ¿Por qué? Porque el contexto no favorecía. Entonces la gente estaba discutiendo, ¿no?, la lucha de partidos en su a flor de piel. O sea, nosotros hayamos abandonado la identidad cultural para buscar otra identidad. ¿Cuál? La identidad política. Y donde íbamos, nos presentábamos con esa identidad política. Así que seas quechua, aymara, lo que sea, no interesaba. Pero si eres de tal grupo político, está bien, ¿no? O eres del otro, no está bien. Esa es la discusión. Y ahí realmente perdimos mucho tiempo, por eso mucha gente habla de la década perdida, básicamente a nivel de economía y básicamente en este tema que estamos indicando. Pero fue transcurriendo el tiempo. Vino la caída del muro de Berlín, ustedes recuerdan.
La caída del muro de Berlín fue trágica en nuestra universidad, trágica. Y hemos vivido. Los que hayan abrazado justamente toda la teoría del marxismo, con eso no digo que el marxismo sea malo, no, pero los que hayamos trabajado exclusivamente ese tema, cuando caía el muro de Berlín todo el mundo quedó como zombies. Pues a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos agarramos? Los que hayamos empezado a hacer este trabajo con lo andino, empezamos a agarrarnos de lo andino, porque era la única opción que teníamos. Pero los que no habían pensado en eso, era muy difícil abandonar tu identidad política. Difícil, dolorosa, pero tuvo que hacerse. Y hoy en día, mira, les digo con toda satisfacción, en nuestras facultades, las áreas de ciencias sociales tienen mucha permeabilidad para todo este diálogo de saberes dentro de la universidad. Incluso les digo, el año 97, si mal no recuerdo, 2006 o 2007, hubo un grupo de profesores que rescataron todo un trabajo que se ha hecho en el área de ciencias sociales. Pusieron en las currículas de todas las facultades el curso de cultura andina, de eso no me dejará mentir Jorge. El curso de cultura andina, que tanto habíamos luchado nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, se había generalizado para toditas las facultades. Entonces, ahí empezamos nosotros a decir, ¿no?, como un ejemplo de cómo podemos universalizar la universidad cuando entran estos conocimientos a la universidad. Y cuando la universidad es permeable a ello, estamos universalizando. O cuando los profesores empiezan a tomar temas que no vienen del eje moderno, sino que vienen de la herencia tradicional, de la cultura tradicional, así como les digo, este tema que nosotros trabajamos con Juan Márquez, enseñas y señaleros. Hoy en día se está tomando este tema como básico, como un tema relacionado con riesgo y cambio climático. Aquí habíamos hablado algo de eso, pero hoy en día se está repotenciando mejor. Para hablar del riesgo y cambio climático tienes que hablar de enseñanza y señaleo. Porque la agricultura, la ganadería y toda la concepción que tenemos nosotros acá desde la tradición cultural es un conocimiento hecho para el riesgo climático. Y eso tenemos que reconocerlo así. Y si aquí está todo el conocimiento para el riesgo climático, entonces tenemos que entrar a estudiar la cultura tradicional para decir, señor, ¿cómo es que esta cultura tradicional, en un contexto de 4.000 metros, en una altitud diferente a las zonas costeras y a las zonas tropicales, que son bajas, cómo es posible que se haya desarrollado una agricultura andina de altura? Cosa que no existe en otro país. Anita tal vez me podrá corregir. ¿En qué otro país hay una agricultura andina de altura? Es en la ecorregión andina, donde nosotros somos herederos de ese conocimiento. Entonces tenemos que entrar a trabajar ese conocimiento para dar respuesta a los problemas actuales que hay hoy. Europa puede darnos algún conocimiento para luchar contra helada, granizada, sequía e inundación, seguramente, pero nuestra cultura ya desarrolló hace muchos siglos ese conocimiento. Entonces, si queremos pluriversalizar la universidad tiene que ser permeable a estos temas de la tradición cultural. De lo contrario, les digo, la universidad seguirá siendo esa vieja universidad, ¿no?, que va a seguir blanqueando a aquellos que entran en el pensamiento, vamos a decir así, blanqueando nuestro pensamiento y sacándonos como perfectos reproductores o como perfectos profesionales que reproducen todo aquello que viene de afuera y no quiere lo que la cultura ha aportado. Entonces, estos son algunos temitas que quería hablarles a ustedes, ¿no?, respecto a este tema que a mí, hay muchos temas que hablar. Respecto a lo que es universidad o pluriversidad, ¿no? Los temas de diversidad cultural, creo que esto ya no es tampoco una duda, se tiene que seguir discutiendo. Y finalmente hay otro tema que quisiera tocar muy brevemente. Mariátegui, en su libro, que hay que seguir leyendo a Mariátegui, ya no dentro del contexto que lo ha trabajado. Lea hoy a Mariátegui y va a encontrar un tema bien interesante. Cuando Mariátegui te dice: la educación en el Perú no tiene un carácter nacional. Hasta ahora sigue siendo esto. Cuando se hizo la independencia, ¿lo hizo el Perú profundo? No es el Perú profundo. Lo hizo el sector criollo, que quería desligarse de las trabas que le ponía la madre patria para el comercio. Y los criollos querían comerciar con Inglaterra. Y la independencia se hace por eso. San Martín Bolívar, dignos representantes del liberalismo británico, que ya había inventado la revolución industrial y que quería
materias primas de las colonias. Ahí se produce la independencia. Entonces, pero la independencia violentada, ¿para qué? Para que los criollos hagan negocios con Inglaterra. España no dejaba hacer esos negocios. Entonces, los criollos son los que hacen la independencia. Consideraron ahí al sector andino, sí, como carne cañón, ¿no? Para que vaya a luchar, pero no sabían de qué se trataba esto de la independencia. Entonces, cuando decimos no tiene un carácter nacional, no fue hecho por personas que sienten y viven y aman a este país. El sector criollo, ¿usted cree que ama a este país? No, lo que el sector criollo quiere es beneficiarse, así como el guano y el salitre, ¿no es cierto? La mejor época donde este país tuvo muchos millones, vamos a decir de dólares, pero que no supo invertir. Y si leemos nosotros a Basal, ahí está en la historia del Perú, o a Peter Clary, cuando habla de sociedad de Estado y nación, lean ese libro. Ahí van a encontrar cómo es que este sector criollo ha dilapidado el dinero del Estado, dedicándose al lujo europeo, a traer todo. ¿Usted va a Lima? Yo cuando veo a Lima no me siento muy cómodo, porque veo todo europeo. Ahí no hay nada de andino. Hoy en día felizmente hay mucho andino que camina por las calles, pero vea las casas. Es Europa. Ese es el lujo que trajo el criollo a Lima. Y para ese lujo dilapidó mucho dinero del guano y el salitre. Y por eso Peter Claren dice, se dilapidó mucho dinero que podía haber servido para proponer una alternativa de desarrollo sostenible para este país. Y no se hizo. Y parece que hoy en día seguimos cayendo en eso. Nuestros recursos estratégicos siguen saliendo a otros países, pero no están financiando el desarrollo del país. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces yo quería culminar con esto. Cuando se dice que la educación no tiene un espíritu o un carácter nacional, creo que demuestra eso. Tenemos que pelear por una educación que tenga un carácter nacional. En otras palabras, que tenga nuestro pensamiento y nuestro rostro. Creo que esa es la educación por la cual tenemos que trabajar. Muchas gracias.